Rojas, solo quiero darles una cordial bienvenida a todos los presentes al informe de estabilidad financiera a julio 2023. En ese marco, por favor, permítame saludar a nuestras autoridades. En este caso voy a saludar a nuestra máxima autoridad del ente emisor, Edwin Rojas Solo. De la misma manera, quiero saludar a nuestro vicepresidente del directorio del Banco Central de Bolivia, Óscar Ferrufino. Saludos cordiales también para nuestro gerente de entidades financieras, Rolando Olmos. Saludos también para todas nuestras autoridades que nos acompañan, nuestros directores, gerente general, también a todos los medios de comunicación que gentilmente están en esta presentación del informe de estabilidad financiera y por supuesto también a todos los que nos acompañan a través de nuestras redes oficiales del Banco Central de Bolivia. Bienvenidos sean todos. Ahora sí, para dar inicio voy a llamar a nuestro presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas Solo, quien va a realizar la presentación de este informe de estabilidad financiera a julio de 2023. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Bien, muy buenos días. Agradecerles por su presencia a este evento que para nosotros es de suma importancia, ya que presentamos un informe de estabilidad financiera de la economía, del sistema financiero de nuestro país, en el cual podrán ustedes advertir que nuestro sistema financiero, no obstante los eventos especulativos que hemos vivido, pues se mantiene sólido, estable y está en crecimiento, acompañando todo el proceso de recuperación de nuestra economía. En ese marco, quisiera en principio saludar al vicepresidente del directorio del Banco Central de Bolivia, Óscar Ferrufino, a Rolando Olmos, nuestro gerente de entidades financieras del Banco Central de Bolivia, a Omar Yujra, diputado plurinominal de la Comisión de Planificación de Política Económica y Finanzas, a Franz Zapasa, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, a Ivette Espinosa, directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a Alice Troche, directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras, a Katia Rivera, directora ejecutiva general de la Autoridad de Impugnación Tributaria, a Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de ASOBAN, a todos los representantes de las entidades financieras que hoy nos honran con su presencia en este evento, a los miembros de nuestro directorio del Banco Central, gerentes, subgerentes del Banco Central que hoy nos acompañan, amigos de la prensa y también saludar a todos los que nos acompañan a través de nuestras redes sociales. ¿Cuál es el contenido que tenemos previsto para presentar nuestro informe de estabilidad financiera? Primero vamos a hacer un pequeño detalle introductorio a lo que ha tocado vivir, digamos, al sistema financiero en este primer semestre. Posteriormente haremos referencia al contexto macrofinanciero, considerando elementos del ámbito internacional y también elementos internos. Haremos referencia a algunas variables del desempeño del sistema de intermediación financiera, desempeño del sistema de pagos. Posteriormente haremos referencia a las medidas implementadas por el Banco Central de Bolivia para precautelar la estabilidad financiera y terminaremos haciendo algunas conclusiones. El informe de estabilidad financiera, el Banco Central de Bolivia lo publica periódicamente en esta política que tiene de transparencia, ¿no es cierto?, en términos de la información que genera. Por otra parte, en términos del rol que tiene como prestamista de última instancia, ¿no es cierto? Y finalmente, en términos de su participación que tiene en el Consejo de Estabilidad Financiera. Entonces, este informe lo que hace es promover y evaluar de manera constante la estabilidad del sistema financiero nacional y, por supuesto, también de sus principales subsistemas, ¿no? El contenido que ustedes van a poder tener, van a poder revisar, ¿no es cierto?, del informe, considera básicamente 4 componentes. Hace referencia al contexto macrofinanciero, ¿no es cierto? Posteriormente hace una referencia al desempeño financiero,
hace un balance de riesgos y también hace referencia a las medidas implementadas por el ente sector. ¿Cuál han sido algunos elementos que creo es importante tener presente en el momento de hacer referencia al contexto externo por el cual ha atravesado nuestra economía y, por supuesto, ¿no es cierto?, también nuestro sistema financiero? Tenemos todavía algunos rezagos, algunos elementos vinculados a lo que ha sido la pandemia, ¿no es cierto? Tenemos todavía algunos elementos vinculados a lo que fue la guerra, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y posteriormente tenemos obviamente los problemas que se han generado a nivel de lo que es inflación en el contexto internacional, lo que ha determinado, ¿no es cierto?, que las previsiones, las perspectivas en materia de crecimiento económico para el contexto internacional sean de alguna manera acotadas. Se espera un crecimiento aproximadamente de un 3% para que sería además levemente inferior al que se ha dado en la gestión 2022, de acuerdo a la información que nos muestran los organismos internacionales. En este marco, lo que ha ocurrido ha sido que los bancos centrales en el mundo, sobre todo tomando en cuenta estos elementos vinculados a la inflación, lo que han hecho es incrementar de manera permanente las tasas de política, tratando de contraer, ¿no es cierto?, el ritmo en el que se estaba generando los niveles de inflación. Entonces, las tasas de política, por ejemplo, comparado en el caso de lo que es Estados Unidos, ¿no?, lo que ha hecho es incrementar del año pasado, de principios, mejor dicho, de este año, que estaba en el orden del 4 o 5%, este es incrementado al 5.25% durante el primer semestre. Claramente muestra, ¿no es cierto?, una participación muy activa, muy contractiva en términos de lo que ha sido la política generada por la FED. En ese mismo ámbito, ¿no es cierto?, como les decía, el contexto en materia de crecimiento pues ha sido relativamente acotado, ¿no es cierto?, precisamente por la política restrictiva que se han generado a través de los principales bancos centrales en el mundo. No obstante estos aspectos que acabo de señalar, en lo que concierne a este contexto macroeconómico financiero para nuestra economía, creo que es rescatable señalar dos aspectos que son importantes. Por una parte, no obstante este contexto adverso, nuestra economía ha continuado con un ritmo de crecimiento favorable. Los reportes que se tienen al primer trimestre de la presente gestión nos muestran que estamos creciendo a un 2.28%, ¿no es cierto?, en el cual la actividad financiera tiene una participación importante, un ritmo de crecimiento de un 3.34%. Adicionalmente, ¿no es cierto?, el desempeño de nuestra economía también considera elementos vinculados a lo que es mantener la estabilidad económica. Claramente, como podemos ver en el gráfico de lado, ¿no es cierto?, en el gráfico podemos ver que nuestra economía al primer semestre de este año tiene tiene unos niveles de inflación más bajos de la región, ¿no es cierto? Estamos hablando de un interanual de 2.7% comparado a un casi 12% que expone Colombia, por ejemplo, como mostramos en la gráfica, ¿no? Entonces, estos dos elementos de una economía con crecimiento, ¿no es cierto?, y con estabilidad, creo que son dos aspectos que se resaltan en términos de lo que es el contexto interno. En este marco, creo que también hay que hacer referencia a un episodio especulativo que le ha tocado atravesar a nuestro sistema financiero durante los primeros meses de este año. Este periodo especulativo, este proceso especulativo, mejor dicho, se ha gestado a finales de la gestión pasada, ¿no es cierto? Nosotros focalizamos esto en los conflictos que se han dado en Santa Cruz, ¿no?, en el cual claramente se da un proceso en torno a lo que es, ¿no es cierto?, una demanda poco inusual en términos de lo que es la demanda por dólares, ¿no es cierto? Hemos tenido un incremento por demanda de dólares en el sistema financiero de
84 millones, saltando a 371 millones en lo que fueron los meses de febrero, marzo principalmente. Entonces, es un proceso, un episodio especulativo que se va generando a partir de este momento, ¿no es cierto?, que han sido el conflicto que se da en Santa Cruz, y este indicador lo que trata de mostrar es precisamente cómo, ¿no es cierto?, la población ha tenido una demanda inusual por lo que es la moneda extranjera. Algo similar pasó en términos de los depósitos, tanto en moneda nacional como moneda extranjera, donde se ha generado una disminución, ¿no es cierto? Hemos pasado, en diciembre teníamos 193.932 millones y a marzo disminuyó esto a 183.950 millones de bolivianos. Sin embargo, luego de pasar este episodio especulativo, luego de que el gobierno, junto al Banco Central, las autoridades en el ámbito financiero tomaron algunas medidas, lo que se ve es que estamos en un periodo ya de estabilidad financiera, considerando estas dos variables. Uno, en términos de lo que es el mercado, ¿no es cierto?, de venta de dólares, donde claramente se observa esta disminución y se tiende nuevamente a lo que han sido los niveles normales en los cuales ha operado esta variable en el sistema financiero. Y lo propio pasa con lo que son los depósitos, donde claramente se advierte ese proceso de estabilidad. Inclusive si vemos del mes a junio respecto a mayo, se observa un leve crecimiento. Otro elemento que creo que es necesario señalar en este proceso, en este periodo, es la intervención por parte de la autoridad del sistema financiero al Banco Fácil, ¿no? En la cual, mediante resolución 539, se dispone la intervención del Banco Fácil, lo cual establece, ¿no es cierto?, que entre en funcionamiento la red de seguridad financiera que existe en nuestro país. Lo que llamamos como una red de seguridad financiera considera tres grandes componentes, ¿no es cierto? La normativa que va a ser aplicada para lo que viene a ser esta resolución de crisis, ¿no es cierto?, en lo cual básicamente se va a marcar en la ley 393 de servicios financieros. Los seguros de depósitos, que también son componente importante de esta red de seguridad financiera, ¿no es cierto?, con el cual se va a activar los mecanismos de apoyo que se tiene en el FPH, y finalmente el rol que tiene el ente emisor en términos de ser el prestamista de última instancia, que debe generar la liquidez suficiente, ¿no es cierto?, para que el sistema financiero mantenga sus operaciones y se conserve la estabilidad financiera. Es en este ámbito, ¿no es cierto?, que lo que observamos comparado junio-junio entre el 2023 con el 2022 es que si bien se observa, ¿no es cierto?, una leve contracción en los depósitos, ¿no es cierto?, la estructura en lo que es la participación por tipo de depósitos, pues se ha mantenido constante prácticamente, y es más, nosotros advertimos que habría una mayor participación en lo que son los depósitos en DPFs durante este periodo en casi un punto porcentual, lo cual muestra de alguna forma que la población nuevamente ha retomado la confianza en lo que es el sistema financiero. Por otra parte, lo que advertimos es también un crecimiento positivo en materia del crédito del 1.1%, ¿no es cierto? Y de haberse mantenido el Banco Fácil, nosotros estimamos que esto hubiera sido tal vez un poco mayor, ¿no es cierto? Porque tenía un rol importante, estamos hablando que era el cuarto banco más importante de nuestro sistema. Hubiera sido mucho mayor. Sin embargo, ¿no es cierto?, la intervención que ha hecho la autoridad del sistema financiero creo que ha sido favorable, porque ha mantenido el ritmo de crecimiento de lo que es la cartera de créditos, ¿no? Por destino, el 63% de la cartera de créditos fue colocada a las unidades productivas y el restante 37% ha sido destinado principalmente a la demanda de crédito que tienen los hogares, ¿no es cierto?, en el cual se advierte que se ha priorizado en cada momento lo que es el ámbito productivo y de vivienda de interés social. En términos de lo que son las utilidades y solvencia de nuestro sistema,
Las utilidades del sistema financiero se mantuvieron similares a las de la gestión anterior, ¿no es cierto? Estamos hablando de valores que están en promedio en orden de los 770 millones de bolivianos, lo cual muestra, ¿no es cierto?, que se ha mantenido lo que serían las utilidades del sistema financiero, no obstante, reitero, el episodio especulativo que tuvo el país. El coeficiente de adecuación patrimonial, lo que nosotros podemos ver es que se ha generado una mejora importante, ¿no es cierto? Ya que esta se calcula que está en el orden del 13.7% y que está por encima del exigido por ley, ¿no es cierto? El cual señala que esta debe ser el 10%. La calidad de la cartera también muestra, ¿no es cierto?, otro indicador de que el sistema financiero tiene la solidez y la salud correspondiente, ya que el índice de morosidad ha sido el más bajo de la región durante en este periodo. Esta se ha mantenido controlado, alcanzado el 2.7% del total de la cartera. De lo que nosotros advertimos que está muy por debajo del promedio de la región, el cual es del 3.5%. Adicionalmente, un indicador que muestra, ¿no es cierto?, que acompaña el de la cartera reprogramada, la cual fue generalizada como reflejo de la recuperación de la capacidad de pago de los prestatarios y el crecimiento y la estabilidad que tiene nuestra economía. La liquidez, el Banco Central de Bolivia ha asegurado en todo momento que va a existir la disponibilidad de recursos líquidos para que las entidades de intermediación financiera atiendan de manera oportuna posibles retiros de efectivo y se mantenga la dinámica, ¿cierto?, favorable del crédito. Los niveles de junio de junio de este año son superiores a los de junio de 2022, como se puede observar en la gráfica, ¿no? Y además son muy cercanos al cierre que se ha alcanzado durante la gestión 2022. Estamos con un nivel de 14.193 millones de bolivianos, los que han sido alcanzados a junio de este año, como se muestra, es uno de los niveles más altos en materia de liquidez, medido en términos del excedente de encaje legal. Pero adicionalmente, creo que también es importante señalar, ¿no es cierto?, que el Banco Central ha previsto, ¿no es cierto?, la posibilidad de que puedan existir otros fondos prestables, ¿no es cierto?, para el sistema financiero, para las entidades del sistema financiero. De manera que la capacidad, si ustedes quieren, potencial en términos de generar la liquidez, no solamente son estos 14.193, sino que alcanzarían a 16.785 si consideramos estos excedentes que aún se tiene en materia de fondos prestables. Un elemento también creo que muy importante a ser señalado es el desempeño del sistema de pagos. En este periodo, el informe que ustedes van a poder revisar, claramente van a advertir que se ha promovido un mayor uso de instrumentos electrónicos de pago, el cual se ha incrementado en 47% en términos del volumen procesado, entre los que se destaca el uso de pagos con QR, que alcanzaron el 50% del total de las transferencias electrónicas. Adicionalmente, el sistema de pagos funcionó de manera eficiente, movilizando recursos por un equivalente de 5.1 veces el Producto Interno Bruto de la economía y 3.2 veces el valor de depósitos del público general. Estos indicadores nos muestran, ¿no es cierto?, que el sistema de pagos se ha ido fortaleciendo, ganando mayor eficiencia con la introducción de lo que es el uso de lo que son estos pagos electrónicos. Un elemento también que se destaca en nuestro sistema de pagos del Sistema Financiero Nacional es la búsqueda de una interoperabilidad mucho más plena, ¿no es cierto?, que debe existir en el sistema. De esta forma, en el marco de lo que es la resolución de directorio 079 del Banco Central, se han realizado gestiones, esfuerzos para modernizar la interoperabilidad del sistema de pagos en beneficio a un mayor acceso de la población y a servicios electrónicos de pago y a una mayor inclusión financiera. Actualmente,
se ha consolidado este proceso de interoperabilidad y todas las entidades financieras e infraestructuras del mercado financiero puedan acceder al procesamiento de pagos con los diferentes instrumentos y canales electrónicos vigentes. También el informe destaca algunas medidas implementadas por el Banco Central de Bolivia para la estabilidad financiera. Estimamos nosotros que hemos movilizado en este periodo cerca a 20.222 millones de bolivianos para, ¿no es cierto?, preservar, garantizar, dar continuidad a todo lo que son las actividades de nuestro sistema financiero. ¿Cómo se explican estos montos? Hemos generado acceso a las entidades de intermediación financiera a recursos para su canalización de créditos. En esto sobresale sobre todo el uso de recursos en los fondos en el semestre, que alcanzaron 3.212 millones. Hemos generado también acciones para el fortalecimiento de la liquidez del sistema financiero mediante lo que las ventanillas de liquidez directas del Banco Central de Bolivia, disminución de las tasas de encaje, respuesta al episodio especulativo sobre moneda extranjera que ya he señalado anteriormente. Eso en total nos ha llevado a movilizar un poco más de 12.000 millones de bolivianos. Y lo propio ha sido el apoyo al procedimiento de solución del Banco Fácil, ¿no es cierto?, con todas las acciones de liquidez que ha llevado adelante el Banco Central. Estos han consistido en créditos de liquidez para procedimientos de solución, reportes extraordinarios, los cuales han movilizado 3.682 millones de bolivianos. Y finalmente, la continuidad y fluidez del sistema de pagos mediante las liquidaciones garantizadas, ¿no es cierto? De esta forma, con todo lo que ha sido la atención de requerimientos en línea, acceso a recursos para asegurar liquidaciones, ha permitido que se puedan movilizar 422 millones. En total, estas medidas suman, ¿no es cierto?, la movilización de 20.222 millones de bolivianos, con los cuales hemos logrado preservar, ¿no es cierto?, todas las actividades que se tiene en el sistema financiero. En conclusión, ¿cuáles son los elementos relevantes que se advierten en el reporte, ¿no es cierto?, del sistema financiero que presentamos el día de hoy? Primero, en términos del contexto internacional, ha sido un contexto volátil, incierto, ¿no es cierto?, caracterizado por elevados niveles de inflación y un deterioro de las condiciones financieras a nivel internacional. Sin embargo, la economía nacional ha mantenido la estabilidad con crecimiento económico y bajos niveles de inflación. No obstante, el sistema financiero se desenvolvió con solidez en medio de un episodio especulativo en torno a la moneda extranjera y a la intervención de una entidad bancaria. La cartera continuó creciendo con niveles de mora controlados. Las utilidades se mantuvieron en niveles similares a las de junio de 2022 y la solvencia del sistema de pagos mejoró pese a la salida, ¿no es cierto?, de la entidad bancaria intervenida. Las medidas implementadas por el Banco Central de Bolivia se enfocaron en proveer liquidez al sistema financiero, garantizando los recursos suficientes para mantener la dinámica positiva del crédito y apoyar la salida ordenada de la entidad financiera intervenida, cumpliendo así su rol dentro de la red de seguridad financiera que tiene nuestra economía. El sistema de pagos funcionó de manera segura y eficiente, canalizando los pagos de la economía y facilitando el acceso oportuno a liquidez. Los esfuerzos del Banco Central de Bolivia se orientaron a impulsar la consolidación de la integración e interoperabilidad para fortalecer la inclusión financiera en nuestra economía. Muchas gracias. Las gracias a usted, querido presidente. Y bueno, de esta manera hemos llegado a la parte final de la presentación del informe de estabilidad financiera a julio 2023. Por su participación, muchísimas gracias. Permiso.